Hoy nos visita Edurne Portela, escritora y académica vasca que desarrolló gran parte de su carrera en Estados Unidos, donde realizó un doctorado en literaturas hispánicas. En 2016 regresó a España para dedicarse a la escritura, publicando varios libros con la editorial Galaxia Gutenberg, entre ellos el ensayo El eco de los disparos y las novelas Mejor la ausencia y Los ojos cerrados. Ha recibido premios como el Euskadi de Literatura y el Estado Crítico. Además, es editora de su propia colección en Galaxia Gutenberg desde 2021 y colabora regularmente con medios de comunicación en prensa y radio. Sus obras están traducidas a varios idiomas y una de sus novelas está en proceso de adaptación audiovisual. Con ella hablaremos de Mejor la ausencia, una novela intensa y conmovedora, ambientada en el País Vasco de los años 80 y 90. A través de la voz de Amaya, una niña que crece en una casa donde el afecto brilla por su ausencia, nos adentramos en una historia marcada por la violencia política, el silencio y la violencia familiar. Bienvenida, Edurne, a nuestra casa de Puño y Letra. Y bueno, quería empezar preguntándote un poco cómo son tus inicios en la escritura, cuando empiezas a decir o a pensar, yo me quiero dedicar a escribir. Pues en mi caso es un poco complicado porque al principio, bueno, hasta los 40 años, yo fui profesora de universidad, tenía bueno, un puesto de investigación y docencia en una universidad en Estados Unidos, hice allí mi doctorado y siempre escribí mucho durante todos esos años, pero era escritura académica. Mm, Entonces, claro, yo nunca me consideré o nunca pensé que podría ser escritora. Yo era una claro. persona que escribía pues para pensar, para elaborar temas, para indagar en cosas. Y publiqué un ensayo que fue lo primero que se publicó en España en Galaxia Gutenberg, que es Mm, El eco de los disparos, que ahí venía con toda la formación académica, pero yo quería hacer un ensayo más divulgativo y que llegara a un público general, ¿no? Entonces ahí empecé a transformar mi forma de escribir y además en ese ensayo incluí una serie de cuentos que, bueno, los escribí porque necesitaba hacerlo y que me dieron ya como una, no sé, una sensación de lo que podría ser escribir más libremente, ¿no? Sin esas restricciones que tiene el trabajo académico. Y justo después, cuando acabé ese ensayo, que tuve que esperar un tiempo hasta que se publicara, mm, decidí volver de Estados Unidos, empezar aquí una nueva vida. Y como había tenido ese pequeño acercamiento, ¿no?, a una escritura más creativa y me quedé con ganas de explorar otras cosas en El eco de los disparos, dije, ¿por qué no intento explorarlo a través de la ficción? ujú, Y así es como me introduje en el mundo de la ficción, de la novela, y escribí Mejor la ujú. ausencia. Y hasta ahora. Y hasta ahora. Pero claro, soy una escritora que ha empezado muy tarde en realidad y siempre me ha gustado mucho escribir, pero como estudiaba literatura, nunca consideré que yo podía hacer eso Ya. que hacían toda esa gente que yo admiraba tanto y que leía con tanta pasión. Bueno, nunca es tarde, ¿no? Al final. No, no, yo estoy muy contenta de haberlo hecho así. En cuanto a referentes, no sé si recuerdas en esa época cuando empezaste más con la ficción, Mm. si hay algún referente concreto femenino Mm. o masculino. Pues ha habido varias autoras y autores que me han acompañado durante toda la vida, incluso antes de meterme en el mundo académico y demás, por cómo me abrieron los ojos a una realidad, a una forma de pensar, a una forma de pensar sobre la memoria, sobre la historia, que me han marcado hasta ahora. Em, y en cuestiones de género también, ¿no? Eh, Escritoras, te diría Rosario Castellanos, que es una escritora poco conocida en España, mexicana, pero que tuvo una trayectoria además un poco corta porque se mató en un accidente aéreo relativamente joven. Tiene un ensayo que es, bueno, son una serie de ensayos, Ujú. pero uno es Mujer que sabe latín, que cuando lo leí por primera vez entendí qué era la misoginia, ¿no? Y qué era la representación de la mujer desde el punto de vista de la mirada masculina. Y acompañándola a ella, otra mexicana, que es Sor Juana Inés de la Cruz, Ujú. que yo siempre he tenido mucha manía a las monjas, pero no a ella,
porque a mí me parece una escritora absolutamente fascinante, ¿no? Que en la época en la que vivió tuviera una concepción de género, de qué significaba ser mujer y querer ser una mujer intelectual en un mundo, claro, estamos hablando del México del siglo XVII, absolutamente patriarcal, misógino y demás, ¿no? Carmen Martín Gaite me ha acompañado muchísimo. Y luego lo que decían, cuestiones de memoria y demás, Primo Levi para mí es como una brújula ética, ¿no? Es un hombre que he leído muchísimo, no solo los libros sobre Auschwitz, y que para mí ha significado mucho. Y acompañándole a él una mirada femenina de todo ese mundo, Charlotte Delvaux, que es también una superviviente de Auschwitz y de Ravensbrück. Entonces, el tema de la memoria, como comentabas, es Mm. un tema importante en tu obra. Sí. Am, ¿Qué otros temas dirías que son como relevantes en tu Ujú. escritura a la hora de crear? Pues la memoria y la historia siempre están ahí, o casi siempre, en todo lo que he hecho también durante mi época académica. Y eso se conjuga con una mirada de género, ¿no? Tiene mucho que ver con lo que decía antes. A veces me dicen, no, pues que es un libro marcadamente feminista, por ejemplo, ¿no? Pues de alguna de mis novelas, como Formas de estar lejos. Y yo, claro, yo lo soy. O sea, yo tengo una mirada, ¿no? Feminista, y a través de esa forma de analizar la realidad, yo también escribo, ¿no? La tengo incorporada. Entonces, claro, todos los temas que tengan que ver con la situación de la mujer en la sociedad, en el presente, históricamente, me interesan. Y me interesa también escribir sobre aquello que nos cuesta nombrar como mujeres, ¿no? Que tiene que ver con la violencia, y no solo la violencia física, también la violencia psicológica, la violencia socioestructural, la violencia económica, ¿no? Que son violencias que las mujeres las vivimos de una manera particular, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, bueno, esos serían temas que van estructurando todo lo que escribo. Ujú. Y a la hora de escribir, ¿cómo son tus rutinas? ¿Escribes por la mañana, por la tarde, en cualquier sitio, en casa? Pues madrugo mucho. Cuando tengo la cabeza ya activa, ¿no? Porque estoy en un proyecto, me despierta, pues 4:30, 5 de la mañana. A veces intento demorar un poco levantarme, pero normalmente enseguida me levanto, me hago un café con el silencio total, ¿no? Y la oscuridad, eso me gusta muchísimo, y me pongo a escribir. Y si tengo un buen día, pues puedo estar así hasta las 11, 12, 1 del mediodía, parando muy poquito, ¿no? Ujú. Las tardes me gusta más dedicarlas a la lectura, a reescribir igual, repasar, pero los momentos más productivos son esos. Y en casa. Yo, por desgracia, no soy de esas escritoras que escriben en el hotel, en el avión, en el autobús. No puedo. Escribo mucho en la cabeza, o sea, si no estoy en casa pienso mucho y voy desarrollando ideas, pero el momento de la escritura soy como muy obsesiva y tengo que tener todo ordenadito y bueno, esas cosas. Y cuando terminas la novela, ¿se la dejas leer a alguien? Sí, a mi pareja, a mi marido José Ovejero, que claro, es un lector, o sea, es un privilegio, ¿no? Porque él como escritor y como un escritor crítico, pero al mismo tiempo cuidadoso y amoroso, eh, muchas veces pues me señala, igual si yo digo, yo creo que algo aquí no funciona, pero no te voy a decir qué es, enseguida, ¿no? Él lo Qué dice, bien. yo creo que igual es esto, ¿no? Entonces, bueno, es mi primer lector, Mm. siempre, y yo soy su primera lectora. Qué suerte, ¿no? Tenemos mucha suerte, sí. ¿Qué le recomendarías a una joven escritora, una chica que empieza ahora a escribir, un poco ya con lo que te has ido encontrando tú por el Mm. camino? ¿Qué consejo le darías? Pues que no tuviera prisa, porque a veces yo creo que nos puede esa ansiedad de decir, bueno, ya, no tengo que publicar esto, que no tuviera prisa, que no se olvidara de leer nunca, y que, aunque es inevitable tener muchas dudas y sentirte impostora y eso, porque también lo llevamos incorporado, que si cree que tiene algo que contar, que no, que no se deje llevar por el desánimo, ¿no? Porque yo creo que a veces cuando somos jóvenes y pensamos que tenemos algo importante que decir, ¿no? Enseguida lo queremos poner ahí fuera, pero a veces la forma, ¿no? en la que la decimos no llega a cuajar. Mm. Entonces yo creo que a veces nos llevamos chascos porque igual no estamos, ¿no? Todavía ahí. Entonces yo creo que la paciencia y al mismo tiempo la autoestima tienen que ir unidas, ¿no?
Que hablabas del tiempo y es difícil, ¿no? Hoy en día ir como, no a contratiempo, sino ir a un tiempo más pausado, porque todo va como muy deprisa, ¿no? Y parece que, bueno, al menos los libros es el momento en que Mm. paramos un poco, ¿no? Claro, y yo creo que como vemos que hay tanta gente publicando tanto, nos entra un poco esa ansiedad de decir, si no estoy, no me ven, si no me ven, no me publican, Sí. si no me publican, no puedo ser escritora, ¿no? Puedo escribir, pero no, o sea, ese momento de la comunicación, ¿no? Que es cuando quieres que te lean, no se produce. Entonces yo creo que a veces, em, yo no, porque yo, o sea, yo llevo mis ritmos, ¿no? Pero sé que hay escritoras, sobre todo escritoras jóvenes, que tienen esa ansiedad, ¿no? De producir, porque si no piensan que van a desaparecer demasiado pronto. Ujú. Pero yo creo que si la obra vale, se mantiene por sí misma, y si la escritora vale y se hace valer también, ¿no? Sí, claro que sí. Mm. Y para terminar este bloque, ¿nos has traído un objeto? Sí, os he ¿Sí? traído un reloj que me lleva acompañando desde 1997, o sea, ya soy tan mayor, No, hombre, va. que es este reloj que, bueno, me lo regalaron mis padres cuando me matriculé de historia. Ujú. Yo había sido una adolescente tremendamente difícil, que había estudiado poco y mal, y al final conseguí entrar en la carrera de historia, y durante la carrera la verdad es que descubrí el estudio como una forma de, no sé, de ser más feliz, ¿no? Y de vivir mejor y de cuidarme más. Y claro, mis padres estaban muy orgullosos de mí. Entonces me regalaron este reloj que para mí es, o sea, una de mis joyitas Es especial, más preciadas, ¿no? claro. Y ahora, según pasan los años y ellos se van haciendo mayores y demás, pues también me recuerda, ¿no? De todo lo que Todo el han, tiempo que ha pasado. sí, todo el tiempo que ha pasado y todo lo que significan Pues ellos gracias para mí, y por... todo lo que me apoyaron cuando no merecía que me apoyaran, la verdad. Seguro que sí, porque ha valido la pena, ¿no? Sí, pero en el momento hay que verlo, y ellos supieron ver que había algo en mí que tenía que despertar, ¿no? Y supieron ver que era a través del estudio. Entonces, me parece muy bonito. El tato Aníbal está malito. Está muy flaco y muy blanco. Ama no me dice lo que tiene. Dice que no sabe. Tampoco sabe dónde duerme. Aníbal le dice que en casa de Chispi. Pero Ama no tiene su teléfono y Aníbal no se lo quiere dar. Así que no puede llamarle ahí para ver si está o no está. A veces viene a casa, pero pasa muy poco tiempo. Siempre viene a pedirle dinero a Ama cuando no está Aita. Y sabe cuándo no está porque se lo pregunta a Aitor en el instituto. Aníbal no va a clase, se queda el día entero en el patio. Aitor se lo dijo a Ama el otro día. También le dijo que le pide dinero para comprarse bocatas y que un chaval de su clase le dijo que Aníbal era un camello y un mierda. Aitor se lo contó a Ama y los dos se quedaron muy tristes. Yo les pregunté qué era un camello, pero ninguno de los dos me contestó. Se lo pregunté a Marta y me dijo que se lo iba a preguntar a su hermano mayor, que tiene 15 y lo sabe todo. Edurne, muchísimas gracias por quedarte un ratito más aquí en casa con nosotras y pasarte también por este saloncito donde a esta cenada estaba leyendo yo precisamente Mejor la ausencia. Para todas aquellas personas que aún no lo hayan leído y no lo hayan tenido entre sus manos, vamos a situarles antes de adentrarnos en la historia. ¿Quién es Amaya y qué esconde un título tan demoledor como Mejor la ausencia? Pues Amaya es una niña que nace a mediados de los 70 en la margen izquierda del País Vasco, de Euskadi, y es una niña que, bueno, nace en una familia bastante rota ya para cuando ella ha nacido, con un padre que no sabemos muy bien a qué se dedica, sabemos que es abogado, pero está justo en medio de lo que hemos venido a llamar el conflicto vasco, ¿no? Que son esos años de violencia terrible, ¿no? En Euskadi por parte de ETA, pero también con una violencia estatal, ¿no? Para reprimir ese terrorismo y todo su entorno, bueno, bastante brutal, ¿no? Que fue muy disruptiva. Son también unos años en los que empieza a ver el mundo esta Maya, unos años muy difíciles en esa zona de Euskadi porque es el momento de la desindustrialización, entonces hay muchísimos problemas
socioeconómicos, además de esa violencia, ¿no? Es la entrada brutal de la heroína en esos pueblos. Bueno, es una sociedad como su familia bastante rota. Entonces Amaya viene al mundo y se encuentra pues, con una realidad que va conociendo poco a poco y que a ella le cuesta mucho entender, ¿no? Entonces entramos en su mundo y en su forma de ver la realidad a través de su voz, porque es una novela narrada en primera persona, a través, al principio, de unos ojos de esa niña un poco perpleja, un poco asustada, un poco perdida, y vamos creciendo con ella, ¿no? A través de su adolescencia, que es una adolescencia también muy difícil porque todos esos problemas que ya vemos desde el principio de la novela se agrandan, ¿no? Sobre todo pues, por la violencia del padre, que trae la violencia de fuera, ¿no? La trae a casa, la incapacidad de su madre de protegerla, también un poco la desprotección que siente por parte de sus hermanos, que cada uno tiene sus propias historias, ¿no? y sus propios problemas. Entonces, bueno, es una historia yo creo que dura, ¿no? Es una novela dura, pero es una novela que representa una realidad de la que yo fui testigo, ¿no? Y que a mí también me apetecía entender, y lo intenté hacer a través de los ojos de Amaya. Unos ojos de Amaya que, como decías ahora, vemos desde su infancia y adolescencia, sobre todo. Terminamos con la edad adulta, pero ya en una parte mucho más cortita. ¿Qué te permitía esa mirada quizá más inocente a la hora de relatar una situación, un contexto tan duro? Me permitía hacer una especie de proceso con ella, ¿no? De decir, voy a intentar situarme en la concepción del mundo que puede tener una niña y voy a intentar entender ese mundo a través de, ¿no? de esas limitaciones, ¿no? que tiene la infancia y que tiene también la adolescencia, ¿no? Limitaciones de otro tipo, igual afectivas. También la adolescencia muchas veces nos da una mirada muy radical, ¿no? del mundo, sobre todo cuando ese mundo nos agrede, ¿no? Entonces lo que me permitía era intentar entender qué significa crecer y hacerse una mujer adulta en ese mundo que nos tocó vivir, ¿no? Y claro, yo no soy Amaya, ¿no? Y mi vida no, menos mal, no ha sido la de Amaya, pero sí hay muchas sensaciones, recuerdos que tienen que ver más con las formas de comportarnos socialmente que yo recuperé, ¿no? Y al ponerme en la piel de la niña, yo accedí a recuerdos que tenía sepultados, ¿no? que tenía olvidados de mi infancia como testigo de esa sociedad, y también desde mi infancia como una niña perpleja y muchas veces asustada por ser incapaz de entender lo que estaba pasando a mi alrededor, ¿no? Entonces, bueno, ese ejercicio me pareció muy interesante también porque es un ejercicio de exploración del lenguaje y de cómo el lenguaje va creciendo, ¿no? Se va ampliando, y con ello la concepción de nuestro mundo y de nuestra realidad. Entonces, claro, yo tuve que pensar con mucha profundidad, ¿no? ¿Qué lenguaje tiene una niña de 5, de 7, de 10, de 12, de 14, 17, 18 años, ¿no? Cómo se transforma su capacidad de comprensión al tiempo que se transforma su lenguaje, su capacidad sintáctica, su capacidad de relacionar ideas, sentimientos. Entonces, me pareció una novela en ese sentido, un ejercicio literario muy interesante. Además, precisamente con la excusa de que es una niña, es una novela que, sobre todo en esa edad inicial, repleta de silencios, de cosas que no se dicen, ¿no? Muchas veces porque es una niña, entonces es como que se le esconde parte de la información que como lector nos hemos de suponer, pero también con un silencio social, ¿no? De aquellas cosas que no podemos nombrar. No sé si escribiendo sobre ello existía un poco el objetivo de poner palabras a esos silencios que además han marcado tanto una zona y una época. Sí, no sé si era consciente, fíjate, cuando lo estaba haciendo. Lo que pasa que yo vengo de escribir El eco de los disparos, que es un ensayo en el que, por ejemplo, todo un capítulo trata sobre el silencio en Euskadi en aquellos años tan duros, ¿no? Entonces yo entro a escribir esta ficción con todo ese bagaje, ¿no? Analítico, intelectual, teórico, y se cuela en la novela, pero de una forma
que como lectora no la ves, ¿no? Igual la sientes, porque sientes esos silencios. Entonces, claro, mi propuesta es, yo no te voy a explicar todo, yo no voy a rellenar todos esos silencios. Yo voy a dejarlos ahí, voy a crear esas elipsis, porque yo sé que además esta niña no lo puede saber, no tiene la capacidad de saberlo, primero porque no lo entendería o lo entendería a medias, y segundo porque nadie se lo quiere contar. Entonces tú como lectora eres la responsable, ¿no? de rellenar esos silencios, de usar tu propia imaginación. Si tienes conocimiento sobre ese tema, sin duda ese conocimiento va a entrar en la interpretación y luego ver qué haces con ello, ¿no? Yo creo que hay épocas, sobre todo épocas en las que se produce un trauma social, ¿no? Sobre todo por la violencia, en la que el silencio impera sí o sí. Puede ser muchos tipos de silencio. Puede ser un silencio represivo, si estamos hablando de una dictadura, un silencio institucional, pero también puede ser ese silencio que se genera cuando hay miedo o cuando piensas que hablar en público para defender a una víctima, por ejemplo, puede salpicarte. Entonces, yo creo que esos silencios no hace falta ponerlos en palabras, si a través de la relación de los personajes, la creación de las situaciones, se hace evidente. Entonces, cuando el silencio es evidente, tú te vas a preguntar, ¿por qué este silencio? Y yo lo que quiero es que busques las respuestas, no quiero dártelas yo, ¿no? Está plagado de silencios, pero también, sobre todo, está llena de violencia. Es una novela dura. Para mí la definición es dura, además de la manera en que se describen ciertos episodios, pero no solo de una violencia social, digamos, por el contexto histórico, ¿no? y el conflicto político, sino que ellos viven una violencia clara en casa, de violencia de género. No sé hasta qué punto esa violencia, que también iba muy ligada al patriarcado, ¿no? Marca también toda una generación en una zona concreta. Sí, claro, es que a veces cuando pensamos, y esto es el error que se ha hecho muchas veces con la cuestión de la violencia machista y la violencia de género, ¿no? Que se piensa que es algo que es puramente doméstico, ¿no? Por eso antes se llamaba violencia doméstica, que es un calificativo tremendo, ¿no? Pero tenemos que ser conscientes que lo que pasa dentro del hogar es muchas veces un reflejo o una continuación de lo que pasa socialmente o de lo que vivimos socialmente, ¿no? Una familia es un ente poroso, o sea, en las relaciones familiares entra la violencia política, la violencia socioestructural, la violencia patriarcal, por supuesto, la violencia económica. Entonces, el dentro y fuera del hogar están intrínsecamente ligados. Entonces, la violencia que se vive en esa familia, que sobre todo por parte del padre, es una violencia machista, patriarcal, porque ese hombre es un hombre no solo educado en ese contexto y demás, sino que utiliza la violencia como forma de, por supuesto, de control, ¿no? sobre esa familia, pero también sobre, yo creo que como forma de vengarse de las violencias que él también recibe, ¿no? O sea, es como una continuación de la violencia que sufre fuera de casa y que él también genera fuera de casa, es una continuación dentro del hogar. ¿Contra quién? Siempre contra las más vulnerables, que son su mujer y su hija, ¿no? Si no era suficiente con el conflicto político y la violencia de género, nos contextualizamos además en un país, años 80, 90, marcado por la epidemia de la heroína, que en este caso además viene muy protagonizado por Aníbal, el hermano, uno de los hermanos, ¿no? Cuéntanos un poco cómo añadías además eso en este contexto, ¿no? Que había más dureza todavía aquí. Claro, bueno, yo a veces pienso, digo, ojo, es mi primera novela, igual como tenía tantas cosas que contar, igual es demasiado, pero luego digo, no, o sea, es que es lo que vivimos. Es que exacto, ¿no? Era así. Era así. Y ahí, por ejemplo, esos recuerdos que digo que emergieron, ¿no? Mientras escribía, uno de ellos fue la imagen de estos chicos absolutamente devastados, ¿no? por la heroína, que andaban por el pueblo como zombies, ¿no? Y que eran de la edad más o menos de mi hermano el mayor, que es de la edad, mi hermano el mayor tiene la misma edad que Aníbal, ¿no? en la novela, pero vamos, mi hermano nunca fue heroinómano, pero claro, esta novela yo creo que es muy generacional, ¿no? Yo estoy pensando en esos chicos que veía
en el pueblo y estoy pensando eso, eran 5 o 6 años mayor que yo, la mayoría de ellos murieron. Y recuerdo el miedo que sentía al verles, ¿no? Porque para mí eran como zombies, como fantasmas, y luego se contaban muchas historias, ¿no? De que te pegaban el palo, que te robaban el reloj, que habían robado a su madre, ¿no? O a sus padres para seguir, pues eran enfermos, ¿no? Para seguir chutándose heroína. Y bueno, tenía estos recuerdos y dije, bueno, yo creo que hay que contextualizarlos también en el sentido político, ¿no? O sea, estábamos en un momento en el que la juventud, esto lo cantaba Escorbuto muy bien, ¿no? El grupo punk, la juventud no tenía futuro. Entonces, había varias vías para buscarse un futuro. Una era la radicalización política, pero otra era la heroína, ¿no? Y ese tipo de mundo que no te daba una salida, pero por lo menos te evadía, ¿no? de esa realidad tan tremenda que estábamos viviendo. Ahora que nombrabas Escorbuto, hay muchas referencias musicales Sí. a lo largo de la obra. Eso se nota también de alguna manera este bagaje generacional, ¿no? Sí, claro, porque, a ver, era una época, yo creo que ahora ya estamos en tiempos diferentes, ¿no? Pero nos definíamos por la música que escuchábamos. Entonces, claro, a mí Escorbuto y después Extremoduro, ¿no? Todos estos grupos marcaron mucho mi primera adolescencia y mi adolescencia hasta, bueno, de vez en cuando todavía los escucho. Volviendo al conflicto político, Sí. como decíamos antes, venías de escribir ensayo, El eco de los disparos. ¿Qué te permitía esta ficción de cara a, en lo que se refiere a cómo hablar del conflicto desde un punto marcando cierta distancia? Porque creo que una de las cosas más complicadas que haces en la novela es precisamente poder hablar de los dos lados con cierta distancia, que eso quizá Maya nos regala un poco, ¿no? Claro, yo cuando acabé el eco de los disparos fue un trabajo, estuve muchísimos años con ese libro y pensando y leyendo mucho. Me quedé con la sensación de que había cosas que no había acabado de entender, que no había podido profundizar en ellas, porque claro, cuando escribes ensayo, y sobre todo si vienes de tradición académica, te haces unas limitaciones muy, muy claras, aunque con este libro también pasé de alguna de ellas, ¿no? Pero el lenguaje del ensayo veía que no me permitía ahondar en ciertas cuestiones. Y el de la ficción sí, porque el de la ficción te da muchísima más libertad para indagar en esos terrenos más opacos, ¿no? Que tienen que ver con los afectos, también con la memoria de los afectos, ¿no? ¿Qué queda después de ciertas vivencias? También a través de imaginar personajes, puedes imaginar situaciones que te ayudan a ahondar en ciertos conflictos. Por ejemplo, la cuestión de la tortura, que aparece también en el libro, la vivencia del maltrato, ¿no? Del maltrato físico incluso, la vivencia de un sexo no consentido. O sea, y eso pues por nombrar algunas escenas, ¿no? O sea, yo cuando me pongo a escribir esto no estoy intentando analizarlo, estoy intentando sentirlo y comprenderlo con esa forma de empatía, ¿no? Que va muy ligada también a la inteligencia, ¿no? y a la formación del lenguaje y a la imaginación, o sea, cómo formulas una idea o creas una imagen a través de un lenguaje simbólico o literario, ¿no? Todo eso no lo puedes hacer con el ensayo. O sea, ahí la ficción te da unas herramientas maravillosas para profundizar, ¿no? y para llegar a lugares a los que muchas veces te lleva solo la intuición. Y luego es ese lenguaje el que hace emerger todo eso, ¿no? Que tienes ahí dentro y que ni siquiera podías poner en palabras, ¿no? Pero cuando las pones dices, ahí he llegado a un punto al que todavía no había llegado. Amaya nos permitía quizá esas distancias a la hora de contar este conflicto. Si saltamos a lo que son los personajes adultos, tenemos personajes totalmente rotos, por decir de alguna manera. Son personajes muy complejos. Yo lo que me transmitía era que a ratos te generaban mucha rabia, pero al mismo tiempo generaban mucha compasión. Y sobre todo en el caso del padre, ¿no? Una persona que ha ejercido violencia de género
que a momentos es insoportable lo que estás leyendo y el daño que está haciendo, incluso a veces sientes pena por él. ¿Cómo consigues esa dualidad a la hora de crear un personaje? Pues con Amadeo me costó mucho porque es odioso, Totalmente. o sea, es un ser despreciable. Pero, claro, yo intenté entender de dónde venía todo eso, no justificar, que son dos cosas muy diferentes y que la gente confunde mucho, ¿no? Hay que intentar entenderlo todo, o sea, hasta el horror más absoluto hay que intentar entenderlo, pero siempre sin justificarlo. O sea, y ahí está toda la cuestión ética, que de esto habla mucho Primo Levi. Siempre se le cita, ¿no?, a Primo Levi diciendo que entender, o sea, que hay cosas que entender significarían justificarlas, y en realidad es una cita mal hecha, porque justo después de decir algo, lo que cita todo el mundo, dice, pero aún así hay que intentar entenderlo, ¿no? Entonces, a mí me pasaba eso con Amadeo, y claro, yo al profundizar más en el personaje, entendí que era un hombre que tenía ciertas vulnerabilidades y también ciertas carencias, ¿no?, desde el punto de vista del desarrollo de la afectividad. Entonces, desde ahí intenté desarrollar el personaje, ¿no?, para que no fuera un malo de cartón piedra. Porque claro, un maltratador o sea, es muy fácil hacerlo plano como esta pared. Hacerlo el malo. Es el malo y punto. Pero es que dentro del malo no voy a decir que haya cosas buenas, porque es posible que dentro de un malo no haya nada bueno. Pero sí hay rasgos de personalidad o de carácter que nos pueden ayudar a entender por qué actúa como actúa. Y muchas veces están ligados a una personalidad débil, insegura, a una tara, ¿no?, de incapacidad de desarrollar afectos. Entonces, bueno, yo creo que se puede explorar eso, sobre todo en la ficción. Yo creo que la ficción nos permite intentar entrar ahí. Y si tú has sentido cierta pena por él, es porque tienes una capacidad empática, ¿no? Que hay gente que en los clubs de lectura, esta novela se ha movido muchísimo en clubs, en institutos y demás. Hay gente que me dice, pero es que yo no entiendo cómo hay gente que dice que siente pena. Yo no siento ninguna pena. Y pues me parece muy bien, no la sientas. Yo no quiero que sientas pena por él, pero si la sientes es porque tienes esa capacidad de empatizar con él, y otra gente pues no la tiene y ya está. No hay nada malo en ello. Ahora comentabas un poco los clubs de lectura. Justo te quería preguntar, ya llegamos casi al final de la entrevista, pero tengo mucha curiosidad por saber si crees que la gente, o sea, estás ubicando la novela en un contexto histórico, con un conflicto político, del que creo que hasta hace relativamente poco nos costaba mirar cara a cara y hablar de él. Ha pasado durante muchos años con la guerra civil, y hace años, por suerte, que nos atrevemos a hablar y a escribir sobre ella. ¿Crees que la gente empieza a estar preparada para leer sobre el conflicto vasco, para leer sobre la época de la heroína en España? ¿O qué has recibido por parte de los lectores en ese sentido? Pues es una novela que, fíjate, salió en 2017 y está muy viva todavía. O sea, que es una novela que se está leyendo mucho. Tiene ya 12 ediciones. Entonces, yo creo que sí hay curiosidad e interés. Yo creo que el problema con esto es que todavía está muy vivo. Se utiliza políticamente fatal, ¿no? Seguimos con una bipolaridad tremenda, ¿no? Y me parece una tontería, ¿no?, que no haya un esfuerzo político para encarar este pasado de una forma menos manipuladora, ¿no? Es una vergüenza, pero bueno, no me voy a meter ahí. Yo creo que no sé si está la sociedad o parte de la sociedad preparada para leer una novela en la que se plantea esa complejidad, ¿no? Yo creo que a la gente le gusta sentirse muy tranquila leyendo. Bueno, a la gente, a cierto lector le gusta sentirse tranquilo leyendo, y esta es una novela que no tranquiliza nada. Entonces, claro,
yo vendo fatal mi novela, por eso. Pero que no Porque tranquilice, no quiere reconozco decir, al final hay un que ejercicio ahí de sí, pensamiento y de evolución, creo yo, que para mí lo sí, interesante de una novela es que te haga mm, evolucionar de alguna manera y quizá las lecturas sí. fáciles no lo consiguen. No lo consiguen, pero son las que venden, ¿no? Y son las que copan la feria del libro, son las que copan las listas de los más vendidos, esas novelas tranquilizadoras en las que, bueno, al final todo el mundo es bastante bueno y nos quedamos a gusto porque además los malos acaban perdiendo, ¿no? O acaban siendo representados eso, como el mal absoluto. Entonces, bueno, es una novela incómoda en ese sentido, pero al mismo tiempo yo creo que encuentra a sus lectoras y sus lectores, ¿no? Y eso a mí me satisface porque creo que abre la ventana a una situación que no solo afecta al País Vasco, es que esto lo vivimos en todo el país, ¿no? Y que hay problemas que trascienden el contexto político e histórico, como el problema de la violencia de género, el problema de crecer en una sociedad violenta, ¿no? Esta novela, por ejemplo, sé que se leyó en Colombia, se ha leído en Colombia porque he recibido, ¿no? Comentarios de gente que decía, o sea, extrapolando el contexto político, podrías estar hablando de situaciones que hemos vivido aquí, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que funciona en varios contextos y en varias generaciones, ¿no? Porque habla de problemas que, por desgracia, siguen estando muy vigentes. Edurne, ahora sí llegamos al final de la entrevista. Antes, por eso, despedirnos de ti, queríamos pedirte si nos puedes dar una recomendación. ¿Cuál sería el libro de cabecera para ti, el imperdible que todo el mundo debería leer al menos una vez en la vida? Jo, pues qué difícil. Uf. Bueno, antes hablaba de Primo Levi, ¿no? Y Ajá. le he mencionado varias veces, y en los tiempos que vivimos, de verdad, yo creo que hay que recordar ciertas cosas, y sería la trilogía de Auschwitz, ¿no? Y también recordar que Primo Levi, en los años 80, hizo unas declaraciones muy fuertes en contra del Estado de Israel y en contra del sionismo y de la ocupación entonces ya de los territorios palestinos. Momento oportuno para rescatar estas palabras. Muchísimas gracias, Edurne Portela, por venirnos a visitar a casa, a esta casa de puño y letra, y por este viaje que es mejor la ausencia. Gracias por vuestra hospitalidad.